La raíz del sufrimiento, siendo estos 5 klechas, tiene un eje fundamental. Recuerda quién eres y no te identifiques con lo que no eres. Cuando llegamos a este punto, vuestra mente y la mía dice, vale, ¿cómo? ¿Esto es un tema intelectual? ¿Me tengo que poner en el cuarto de baño, en el espejo, un post-it? ¿O en el frigorífico de la cocina un post-it que diga, recuerda quién eres, no lo olvides? ¿O eres conductor, no eres coche? No estaría mal, llenar de post-it la casa con este recordatorio, no estaría mal. Para interiorizarlo. En nuestro trabajo también, en muchos sitios, no estaría mal. Pero esos mismos sabios y sabias nos han dado algún tipo de pistas de cómo ir haciendo nuestro este recuerdo, esta memoria de lo que somos e ir saliendo de la amnesia. Lo que nos han aportado son muchas cosas. Mi tiempo de compartir con vosotros son un par de horas. Necesitaríamos mucho tiempo para ir haciendo un recorrido, con una cierta pausa, con un cierto detenimiento, en todo lo que nos han aportado. Como eso es imposible en el tiempo que disponemos, me voy a centrar en lo que considero que es lo básico, lo más importante. A lo mejor, si estuviera aquí alguno de vosotros, lo más importante sería otra cosa. Pero yo voy a centrarme en lo que, atendiendo a lo que estos maestros nos han dicho y a mi propia introspección y experiencia, considero que es lo más significativo. Lo más significativo, lo más importante es lo que, también en alguna charla aquí lo he comentado, lo que ese gran sabio, que fue Juan de Yepes, conocido por vosotras y por vosotros, también por mí, como San Juan de la Cruz, dejó dicho cuando expresó por escrito que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. La transformación en Dios. De esta transformación en Dios habló también Teresa de Jesús, que durante bastante tiempo hizo un tándem con Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, como era físicamente tan poca cosa, Santa Teresa lo llamaba mi pequeño fraile. Pero claro, Santa Teresa se podía permitir esa broma sin que Juan de la Cruz se enfadara, porque al fin y al cabo estaba hablando del coche. Y es verdad que el coche de Juan de la Cruz era de un modelo regularcillo, pero el conductor que había dentro era de una potencia inmensa. Y lo más importante, él lo recordó, igual que ella, lo recordaron. Y cuando un ser humano ha recordado lo que es, se le ha denominado de muchas maneras, pero esta forma de denominarlo de San Juan de la Cruz es muy bella, la transformación en Dios. En poema lo dijo, la amada en el amado transformada. Qué bello. ¿Pero qué es la transformación en Dios? Recordar lo que eres, ya está. Mejor dicho, recordar lo que eres, salir de la amnesia, salir del Alzheimer y vivir en coherencia, en conciencia y en consistencia con aquello que eres. Claro, no es cuestión solamente de recordarlo y ponerlo en un marco. Ya me he acordado que soy divino. Y sales a la calle y sigues como si tal cual cosa. No, se trata de que te das cuenta, lo recuerdas, sales del Alzheimer y a partir de ahí, claro, vives en coherencia con eso. Y cada acto, cada comportamiento, cada pensamiento, cada emoción en tu vida está ya lleno de esa divinidad que es tu naturaleza. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Eso es vivir como el Dios que somos, como la divinidad que atesoramos. Ir llenando de nuestra hermosura la vida entera.
Todo, todo, como si tuviéramos una especie de polvos de estrellas llenando la vida de esa hermosura que atesoramos. En nuestros actos, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra presencia, siempre, siempre, continuamente, desde lo que somos, sin permitir interferencias de aquello que pasajeramente para experienciar la vida humana estamos ocupando. Esto es la transformación en Dios. Jesús de Nazaret lo denominó de una forma muy bella. Lo denominó nacer de nuevo. Qué bello es, nacer de nuevo. Se lo dijo a un rabí judío llamado Nicodemo, que era un gran sabio. Pero Nicodemo se despistaba, el pobre, con estas enseñanzas del maestro. Y le decía: maestro, le decía Nicodemo a Jesús, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y en el Evangelio de Juan le contesta a Jesús con una enorme compasión: Nicodemo, tú eres un gran rabí y no te enteras de lo que estoy hablando. ¿Cómo que volver al vientre de tu madre? Nacer de nuevo no es volver al vientre de tu madre. Una persona nace de nuevo cuando se da cuenta que no es el coche y recuerda y empieza a vivir como el conductor que es. Ya está. Eso es nacer de nuevo. A eso se refería Cristo Jesús. La religión, las religiones, el catolicismo, le da mucha importancia a la muerte de Jesús. Que no digo que no tenga importancia a la muerte y la resurrección. Pero fijaros, la resurrección de Jesús es lo de menos. No quiero herir ninguna susceptibilidad, por favor. Es mi maestro. Es mi maestro. Estoy hablando de mi maestro. Y la resurrección de Cristo Jesús es lo de menos. ¿Por qué? Porque lo vais a hacer todos. Todos vais a resucitar. Cuando vuestro coche se muera, el conductor va a salir del coche y va a seguir vivo. Os pongáis como os pongáis. Da igual que lo creáis, que no lo creáis, da igual que lo tengáis más asumido en vuestra vida o menos, da igual. Os aseguro que cuando vuestro cuerpo, vuestro coche, termine en la chatarrería, vosotros vais a seguir vivos. Y vais a hacer un tránsito al plano de luz que será de una forma o de otra en función, precisamente, de lo que haya sido vuestra vida y del estado de conciencia que hayáis desplegado en vuestra vida. La resurrección no es ningún mérito, es inevitable. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. Entonces, atribuirle a Jesús de Nazaret el mérito de la resurrección, resucitó, sí, pero igual que vengo haciendo yo de vida en vida, o vais haciendo vosotros de vida en vida. Y como es mi maestro, puedo hablar de esto con toda tranquilidad. ¿Cuál fue la gran enseñanza de Jesús? No fue resucitar tras la muerte. ¡Qué manía, oye! Fue resucitar en vida. Ese es el mensaje cristiano. Resucita en vida. Cuando te mueras, claro que vas a resucitar, si es inevitable. Pero aquí ahora, donde tienes que centrarte, es en tu evolución espiritual, en tu evolución en conciencia, en tu crecimiento. Y eso, si de verdad lo haces, significa que resucitas en vida. Y vuelvo a decir, resucitar en vida es que dejas de identificarte con el coche y vives como el conductor. Deja de identificarte con lo que no eres y vives ya desde lo que eres. Eso es la resurrección en vida. Y que nadie se extrañe cuando hablo de que la divinidad está en todos nosotros. Claro que está en todos nosotros la divinidad. También han insistido en esto todos los maestros. Elena Blavatsky en la doctrina secreta nos dice: ni un átomo del universo, ni un átomo del universo carece de esa divinidad. La divinidad todo lo impregna, todo lo llena. Está en todo, está en vosotros, está en mí. Le damos muchos nombres. Hablaba antes del tema del alma y el espíritu de los cristianos. El cristianismo para mí es bellísimo desde el punto de vista de que ha acuñado un término que otras tendencias espirituales no lo han perfeccionado tanto, que es el Espíritu Santo. ¡Qué preciosidad, qué término más hermoso! ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Que cuando se lee en los textos cristianos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, que se habla del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Nosotros lo celebramos, el día de Pentecostés se celebra,
en donde nosotros vivimos, en Sevilla, en Huelva, es un gran día porque es el rocío, la peregrinación del rocío, el día de Pentecostés. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es percibir que Dios está en cada uno y Dios es uno. Porque el Espíritu, que es la denominación que le damos a lo divino, el Espíritu es uno. Claro que es uno. No hay espíritus. El Espíritu es uno. La divinidad es una. Pero ese Espíritu que es uno está en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. En el cristianismo primigenio, en el esoterismo cristiano, esto es el Espíritu Santo. El Espíritu que es uno en cada uno. De la misma forma que el aire de esta gran sala en la que estamos es uno. ¿Veis trocitos de aire con nombres? ¿Ves por ahí el aire que pone Emilio? ¿O el aire que pone Lola? No, el aire es uno. Sin embargo, cuando respiramos está en cada uno. Ninguno estamos tan locos como para decir que este aire es mío. Pero es cierto que el aire, siendo uno, respiramos y está en cada uno. El Espíritu es uno y está en cada uno. Cuando esto lo ves, lo percibes y empiezas a vivir en coherencia, estás resucitando en vida, te estás transformando en Dios. Frente a este hecho, como seguimos muy identificados con el coche, nos hemos inventado un término que es una especie de sucedáneo. El término que es una especie de sucedáneo es el cambio. La gente quiere cambiar. Y no solamente la gente quiere cambiar, sino quiere que las cosas cambien. Ya no hablamos de transformación en Dios. Hablamos mucho de cambiar. Hay que cambiar, tengo que cambiar, tenemos que cambiar. ¿De verdad? ¿De verdad que tenemos que cambiar? ¿De verdad que hay cosas que cambiar? Diréis, hombre Emilio, es evidente, es evidente. Fíjate cómo está esto. Yo sé muy bien cómo está esto. Desde el mes de agosto dirijo un proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, que no os podéis hacer una idea de lo que nos estamos encontrando, porque esto es una distopía ya real, la que se está plasmando en la humanidad. Claro que sé a lo que os podéis referir cuando se hablen de que las cosas cambien, pero vamos a reflexionarlo desde la sabiduría profunda. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de cada uno de nosotros. ¿Qué hay que cambiar en cada uno de nosotros? ¿De verdad hay algo que cambiar en vosotros y en vosotras? Cuando hablamos de cambiar, ¿de qué estamos hablando? Del coche. Queremos cambiar cosas del coche. Comportamientos, conductas, emociones, sentimientos, yo qué sé. Pero estamos hablando del coche. En lo que verdaderamente somos, en el conductor, no hay nada que cambiar. Por favor, no lo toquemos, que es divino, infinito y eterno, que no tenemos que manipularlo ni que toquearlo. Lo único que tenemos que hacer es vivir como somos. Pero claro, como primer clecha estamos en Alzheimer, segundo clecha nos identificamos con lo que no somos, e identificados con lo que no somos hay cosas que no nos gustan y queremos cambiar. Hombre, en el lío de atracciones y repulsiones en el que andamos, claro que queremos que haya cosas que cambian. Siempre igual, para que lo que nos gusta venga y para lo que no nos gusta no venga. Siempre igual, centrado en lo egoico, en lo egocéntrico de nuestro pequeño yo. Ahí hay que cambiar, no es que haya que cambiar, es que habría que cambiar todo posiblemente. Pero es que eso es un absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. En lugar de gastar un gramo de energía en querer cambiar todo el totum revolutum que tiene que ver con todo ese lío de tu coche, por favor salta por encima, deja todo eso y vive como eres. Y entonces la cuestión no es cambiar, la cuestión es transformarte. Y transformarte es salir de la amnesia, ya está. Y con el mundo pasa lo mismo, la cantidad de cosas que hay en el mundo, miseria, violencia, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? Los coches en acción, los coches locos de la feria, dándose porrazos los unos con los otros. Claro que sí.
con 7.800 millones de seres humanos, la mayoría de ellos identificados con el coche, esto se convierte en un chisme de coches locos inmenso, donde todo el mundo está dándose encontronazo continuamente. Y los hay más fuertes, más débiles, pero al fin y al cabo todos dándose golpes continuamente. Todos sabemos lo que es esa atracción de la feria, ¿no? Que son los coches locos. Pues sí andamos, identificados con el coche y como coches locos. Y los porrazos son espectaculares, claro. Y las circunstancias que hay en nuestro alrededor son tremendas, claro. Pero si escarbamos un poco y no nos quedamos en la apariencia y reflexionamos, ¿cuál es la causa? De que ahí anda todo el mundo en lo mismo, queriendo conseguir lo que le atrae a su pequeño yo y rechazando lo que no le gusta al pequeño yo. Así anda todo el mundo. Y claro, como consecuencia de eso hay mucha confrontación con el de al lado. Porque hay veces que para conseguir lo que tú quieres tienes que pasar por encima del otro. O hay veces que para rechazar lo que no quieres también tienes que pasar por encima del otro. Pero es que al otro le pasa lo mismo que a ti. Es una pista de coches locos dándose encontronazos continuamente. Y entonces dice nuestra mente, esto hay que cambiarlo. Mirad, la humanidad lleva milenios intentando cambiar los choques de los coches locos. Aquí en Mérida sois testigos de excepción. De hecho, los que escucháis mis vídeos sabéis que lo pongo muchas veces de ejemplo. Vuestra magnífica, cuando la ciudad se pone de gala todos los veranos con el teatro clásico en los restos romanos de Mérida. Vamos, en los restos romanos, toda una obra de arte que sigue en gran parte en pie. Y lo utilizo mucho de ejemplo, Lola sabe que lo utilizo mucho de ejemplo. Porque la primera vez que yo vine aquí, han pasado muchos años, vine con unos amigos. Y bueno, pues interpretaban una obra de teatro de un autor clásico, de un autor griego. Y cuando salimos de la obra de teatro y nos fuimos a tomar una cervecita ahí por la calle peatonal que da al anfiteatro y demás, tomando una cerveza le comento a mis amigos, digo, oye, el que ha hecho la adaptación del texto clásico, qué buena adaptación ha hecho. Porque daba la sensación de que están hablando del momento presente, de la sociedad actual. De la sociedad actual, de la política actual, de la economía actual. Qué bien lo ha hecho, que ha cogido un texto que tiene 2500 años de un sabio de la Grecia clásica y ha sabido adaptarlo para que ahora lo podamos ver aquí en Mérida y todo lo que dice tiene que ver con nuestro mundo actual. Vamos, como si hubiera leído el periódico esta mañana, vamos. Qué buena adaptación ha hecho. Y uno de mis amigos que está formado en estudios clásicos me dice, Emilio, no, el texto no se ha tocado ni una coma. Los actores, lo que ha salido de su boca y lo que han interpretado, se ajusta al 100% a lo que está escrito por ese autor griego desde hace 2500 años. Yo me lo tomé a broma, no insistí en el asunto, me lo tomé a broma. Digo, este se está quedando conmigo. Lo que hice fue que cuando volví a Sevilla, compré esa obra, la busqué y la compré. Este tipo de obras además tienen una ventaja, que siendo sabiduría profunda, como nadie las compra, son muy baratillas. Y me compré esa obra. Y efectivamente al leerla pude comprobar que yo estaba equivocado y que mi amigo tenía razón, que los actores, el que había adaptado, la coreografía, etcétera, etcétera, el texto no lo habían tocado ni una coma. Eso para mí fue toda una lección. ¿Cuánto tiempo llevamos los seres humanos dándole vuelta a lo mismo? Queriendo cambiar y cambiarlo de fuera, cambiarlo de fuera, cambiarlo de fuera. Y coges una cosa que se escribió hace casi 3000 años y están hablando del periódico de esta mañana. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Hombre, no es que saquen el tema de, yo qué sé, del juicio que han convocado elección en España, no me refiero a eso. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que es igual, te están hablando de la misma sociedad, con los mismos problemas, las mismas cosas, la economía, la corrupción, la otra. Igual, igual. Pero aquí andamos, oye, queriendo cambiar, queriendo cambiar, queriendo cambiar. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que esos son coches chocando? Y que mientras que los coches choquen, esto va a ser siempre así. Nos pongamos como nos pongamos.
Hay algunas personas que de buena fe dicen, mire, ¿y si a los coches locos le ponemos unas reglas para que se choquen menos? Vale, no está mal, hombre, por lo menos habrá menos daño, pero seguirán dándose choques todavía. Entonces la sociedad lo que ha ido es poniendo una serie de reglas para intentar que los choques sean menos fuertes, haya un menor número de choques, pero después hay mucha gente que se salta las reglas cuando le da la gana y pasa todo lo que sabemos sobradamente. La respuesta no está en el cambio, está en la transformación. Cuando cada vez más seres humanos vivamos como somos, en coherencia con lo que somos, no desde el coche sino desde el conductor, entonces sí habrá un conductor consciente y dejaremos de darnos choques. Pero mientras que el conductor esté dormido, olvidado, ignorado, en Alzheimer, los choques están garantizados. Platón, ya que estamos hablando de los griegos clásicos, Platón, esto lo desarrolló enormemente. Y nos dijo algo enormemente simple. Ahora ya que hemos hablado de elecciones, de política, él nos dijo algo tremendamente simple. Los que gestionen la cosa pública, lo que nosotros denominamos gobernantes, los que gestionan la cosa pública, al nivel que sea, de ciudad, de Estado, antes tienen que haberse transformado. Y si no te has transformado, no gobiernas. Porque como alguien que no se haya transformado gobierne, lo que va a ocurrir está cantado. Si una persona que no se ha transformado, que vive desde el coche, con sus atracciones, sus repulsiones, sus temas egoicos y egocéntricos, si son esas personas las que llegan a los gobiernos, ¿qué podemos esperar? Después nos sorprendemos. Y además, para colmo, nos sorprendemos con hipocresía. Porque no somos capaces de reconocer que a lo mejor nosotros, como llegáramos ahí, nos pasa lo mismo. Porque cuando te mira en tu pequeño espacio, el coche también está rapiñando lo que puede a tu nivel. Lo que pasa es que esa gente, por lo que sea, han llegado a otro sitio, no, por lo que sea no, ahí llegan por algo, y cuando llegan a ese sitio reproducen el modelo, pero claro, a mayor escala. Decía Platón, nuestros gobernantes tienen que haberse transformado antes de gobernar. Claro, cuando una persona que se ha transformado en Dios, una persona que ha resucitado en vida, una persona que ya no vive pendiente del coche, identificado con el coche, sino que es consciente del ser divino que es, cuando una persona vive esa experiencia, esa persona es un magnífico gestor de la cosa pública. Porque no va a entrar en ningún juego que tenga que ver con lo egoico, con lo egocéntrico. Va a tener pura vocación de servicio desde el amor que nuestra divinidad y nuestras cualidades divinas ponen de manifiesto. Todo esto lo he sacado a colación sobre un tema delicado. Y el tema delicado es que gastamos mucha energía queriendo cambiar nosotros mismos y la sociedad. Y tanto lío de cambio hace que nos distraigamos de lo que es verdaderamente importante. No te preocupes tanto de cambiar. Sencillamente, sal del Alzheimer. Recupera la memoria. Y recuperándola tú, colabora para que los demás también lo hagan. Ya está. Este es el milagro, el auténtico milagro. Y damos otro pasito, claro, porque nuestra mente está inquieta, sí, vale, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo plasmamos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esto le encanta también al coche. ¿Qué tengo que hacer? Bien. Puestos a hacer, tenemos que volver a los Yoga Sutras de Patanjali. Perdona que dé un poco la lata con los Yoga Sutras de Patanjali, pero en fin, hoy ha tocado a los Yoga Sutras. Tenemos que volver a ellos. Cuando se abre el libro, aquello yo sé que más de uno y de dos lo tenéis en vuestra casa. Lo que pasa es que son aforismos un poquito difíciles de entender quizás. Hay una obra preciosa, por cierto, que está recién editada en España, nunca se había editado. Sí estaba traducida al castellano en América Latina, pero nunca se había traducido aquí, nunca se había publicado en España, que se llama La ciencia del yoga.
la ciencia del yoga. Es de un autor llamado Taimni, T-A-I-M-N-I, T-A-I-M-N-I. Lo acaba de editar hace unos meses la editorial Teosófica Española. Y Taimni en ese libro lo que hace es que desmenuza los Yoga Sutras de Patanjali para acercárnoslos, por si se nos hacen complicados en su lectura, porque son textos tan antiguos que a veces solamente la terminología nos dificulta el meternos en ello. Pues bien, en el segundo Yoga Sutra, nada más que abres, en el segundo aforismo de los 196 que tiene, Patanjali hace una pregunta: ¿qué es yoga? Más adelante dice que consiste en eliminar los kleshas. Pero antes de en qué consiste, dice Patanjali, ¿qué es yoga? Y cuando, perdonad que estoy un poquito resfriado, y cuando se pregunta qué es yoga, ¿sabéis cuál es la contestación? Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Aquellos que hacéis yoga, consistiendo el yoga en evitar las causas del sufrimiento, la esencia del yoga, lo que el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Inhibir es terminar, acabar, cesar. Y las modificaciones de la mente son las turbulencias emocionales y mentales. El yoga es el acabar con las turbulencias emocionales y mentales. Eso es yoga. Y es una ciencia. ¿Por qué es tan enormemente importante acabar con las turbulencias emocionales y mentales? Estamos hablando de recordar quiénes somos. Estamos hablando de salir del Alzheimer. Estamos hablando de hacerlo para dejar de sufrir y para colaborar para que también los otros salgan de ese sufrimiento. Hemos hablado de transformarnos. Hemos hablado de nacer de nuevo, de resucitar en vida. ¿Por qué a la hora de la verdad nos cuesta trabajo? ¿Por qué tenemos tantas dificultades? Las turbulencias emocionales y mentales, mientras que estemos en ellas, no vemos la realidad. Mientras que en nuestra vida haya turbulencias emocionales y mentales, estamos atrapados al coche. Por eso es tan importante acabar, terminar, inhibir, cesar esas turbulencias. Porque mientras que esas turbulencias estén ahí, tú vas a estar atrapado por el coche. Porque esas turbulencias forman parte de la mecánica, del entresijo, del devenir y de la dinámica del coche. Vamos a suponer que nos metemos en el mar. Tenemos el agua por el pecho. Miramos hacia abajo. Hay veces que nos podemos ver los pies. Hay otras veces que no, que el agua está turbia y no podemos vernos los pies. Para que nos podamos ver los pies, amén de que el agua esté limpia, hay un requisito imprescindible, que el agua no se esté moviendo. Si el agua se mueve, no vemos lo que hay debajo del agua. ¿Qué es lo que vemos? El movimiento del agua, pero no lo que está en el fondo. En el mar no nos veremos los pies si el agua se está moviendo. Cuando el agua se mueve, no vemos el fondo, no vemos la realidad. Nos quedamos en el agua que se mueve. Reflexionar sobre esto. Cuando miráis la vida, la vuestra, la de los demás, ¿estáis viendo la realidad? ¿Estáis viendo el fondo? ¿O os quedáis en las turbulencias? Yo creo que todos sabemos que cuando en nuestra vida hay circunstancias que nos originan turbulencias, perturbaciones emocionales y mentales, nos atrapamos en ellas. ¿Os ha pasado a vosotros? Me ha pasado a mí. Lo estamos pasando mal por algo
Y la vida es eso que yo estoy pasando mal, ya está. Y alguien te dice, oye, no, que la vida es otra cosa, que la vida es mucho más amplia. Pero esa turbulencia emocional o mental te tiene tan atrapado que tú no ves otra cosa. A mí me gusta decir que si te duele, a modo de metáfora, claro, si te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, por mucho que te duela la uña del dedo chico del pie izquierdo, la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. Sí, ya sé que te duele mucho, pero la vida es mucho más. ¿Qué es lo que nos pasa? Que estamos tan identificados con el coche que cuando te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, todo se reduce a que te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y no hay forma de sacarte de ahí. Es muy importante serenarnos, calmarnos. Esto es una práctica de vida. No puedo entrar en ella en detalles. Hay cantidad de información en todas las tradiciones espirituales. Hay cantidad de información en todos los libros de estos sabios y sabias. Pero serenarte, tranquilizarte, armonizarte, es enormemente importante, porque mientras que en tu vida haya turbulencias y perturbaciones de tipo emocional o mental, es que te quedas atrapadas en ello. No estás para otra cosa. De todas esas enseñanzas, desde luego, la causa de las causas de las turbulencias emocionales y mentales que podáis tener, volvemos a lo de antes, es que os habéis identificado con lo que no soy. Son esas atracciones y repulsiones, ese juego, el que origina esas turbulencias. Es el hecho del afán que tenéis por conseguir lo que atrae, por rechazar lo que repele vuestro pequeño yo, lo que origina tantas turbulencias. Y es el hecho de que no conseguís lo que queréis y que llegan a vuestra vida cosas que no queréis, lo que origina esas turbulencias. Todas esas perturbaciones que impiden ver el fondo, que impiden ver la realidad, como cuando el agua se mueve no ves el fondo, están originados por lo mismo. Por esta dinámica, por este extraño juego en el que estamos. Y por eso precisamente lo que nos han dicho es: centra tu atención en salir de ese juego. Y a partir de estos momentos, ya entrando en el tramo final, en la parte final, vamos a hablar de la columna vertebral. Cómo desidentificarte del coche. Estamos identificados, fascinados con el coche. Hay una amiga, la hija de Antonio Blay, ese gran sabio catalán que murió hace unos años, que dice, no solamente que estemos, no solamente hay una identificación con el coche, es que hay una fascinación, no solamente identificación, es una identificación, fascinación. No somos capaces de ver otra cosa. Esa fascinación, coincidiréis conmigo, llega al colmo de los colmos cuando, como decía un maestro, hay personas que están tan atrapadas en su sufrimiento, hay personas que están tan metidas en el sufrimiento, que cuando estás con ellas no hacen otra cosa que hablarte de lo mal que lo están pasando. Te encuentras con esa persona, garantía de que va a empezar a contarte lo mal que lo está pasando, lo que está sufriendo por A, por B o por C. Hace un tiempo fue por A, ahora es por B, mañana será por C, pero lo cierto es que cada vez que te cruzas con esa persona te cuenta lo mal que lo está pasando. Hombre, y lo está pasando mal y compasivamente la escuchamos, pero hay personas que desde la compasión mi corazón también dice, ¿hasta cuándo? Porque esa persona está fascinada con su sufrimiento. Es que no sabe hablar de otra cosa. Vamos, de hecho, después de media hora se va, los 30 minutos han sido hablando de su sufrimiento y es que ni siquiera me ha preguntado cómo estoy. Está tan metida en el lío de cómo está ella. Claro, lo está pasando mal y lo entendemos. Pero insisto, es que pasa el tiempo y cuando no es por una cosa es por otra. Y un maestro decía, es una exageración, es una provocación, pero está bien. Dice,
Hay gente tan apegada al sufrimiento, tan fascinada con su sufrimiento, que si dejaran de sufrir, se suicidarían. Hombre, es una provocación, es una exageración. Vale, sí, es una provocación, una exageración, pero algo hay por ahí que dice, pues efectivamente, es un mensaje profundo, porque es verdad que puede ser que nos fascinemos tanto con nuestro pequeño yo, que hasta nos fascinemos del sufrimiento, y que no seamos capaces de vivir si no es gracias a que sufrimos. Y si no sufrimos, la vida es como si no tuviera sentido. A ese punto llega la fascinación que sentimos por el pequeño yo. Y dicho esto, ¿cómo nos desidentificamos? ¿Qué hacer para recobrar la memoria? ¿Qué hacer para salir del Alzheimer? ¿Qué hacer? Bien, el listado puede ser largo, pero hay una práctica fundamental. Si quieres dejar de identificarte con el coche, no hagas nada salvo el darte cuenta de cuando te identificas. Yo sé que es una especie de trabalenguas. Si quieres dejar de identificarte con el coche, ¿qué hago? No hagas nada salvo darte cuenta de cuando te identificas. Mirad, si después del rato este que estamos compartiendo nos vamos a nuestras casas y vosotros decís, hombre, después de lo que le he oído a este hombre, yo voy a tomar la decisión de no identificarme más con el coche. Pregunta, ¿quién está tomando esa decisión? El coche. Al coche le ha gustado esto, le ha gustado, dice, pues yo ya a partir de ahora dejo de identificarme con el coche. Y lo está diciendo el coche. Es decir, garantía de identificarte todavía más. Por eso, los sabios nos han dicho, no tomes una decisión de dejar de identificarte. Si es más sencillo y más práctico, simplemente cada vez que te identifiques, date cuenta. Cada vez que te identifiques, date cuenta. Cada vez que vuelvas a identificarte, cada vez que vuelvas a pensar, a vivir, a sentir en clave de coche, date cuenta. Un antiguo maestro lo llamó esto nariz vertical. La nariz vertical es vivir la vida no obsesionado, pero sí atento. Vive la vida atento. ¿A qué? ¿Atento a qué? A ti. Vive la vida atento a ti. Nariz vertical es momento presente, es aquí ahora, es autoobservación, es estate atento. Y cuando estándote atento a ti, en tu mundo emocional, en tu mundo mental, en tus actos, en tus comportamientos, en tus conductas, aparezca el coche, date cuenta. Yo creo que al coche lo empezamos a tener ya un poquito identificado, ¿no? Siempre que hay elementos egoicos, egocéntricos, siempre que hay ese aroma del mí por medio, eso es coche. Eso es coche. Y para ponerlo más sencillo todavía, vamos a hablar de las identificaciones más comunes que tenemos con el coche. Es decir, de las cosas que nos ocurren en la vida que se deben al coche y que cuando aparecen en nuestra vida deberíamos tomar conciencia que son del coche. Y es que tomar conciencia es la llave de la transformación. Hemos hablado de la transformación, ¿verdad? Bueno, pues tomar conciencia es la llave de la transformación. Tomar conciencia y aceptarlo. Tomar conciencia y aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. ¿Te das cuenta qué? Te das cuenta y lo aceptas. Y al darte cuenta y aceptarlo, empieza la transformación.